Muchas gracias, señor vicepresidente. Señorías, se cumplen 5 años de unos episodios más trágicos y oscuros que hemos vivido en los últimos años. Una tragedia donde muchos españoles, por culpa de las decisiones arbitrarias de este Gobierno y los diferentes gobiernos autonómicos, pagaron un precio muy alto, no solo económicamente, sino también con la pérdida de derechos y libertades. Y lo que es peor y más grave, muchos españoles pagaron la negligencia de este Gobierno con su salud e incluso con la vida. Y esta agencia venía a corregir algunos de esos errores, como la falta de respuesta rápida, la preparación y la coordinación. Pero, como siempre y como buenos socialistas, ustedes nunca pierden la oportunidad de perder una oportunidad. Y esta ley es una prueba más de ello. Hemos perdido una oportunidad. Esta agencia dijimos que podría convertirse en un chiringuito para colocar a los suyos, y no nos equivocábamos. El infame señor Fernando Simón, aquí presente, funesto portavoz del Gobierno de Sánchez durante la pandemia, el mismo que reconoció haber sido testigo de mentiras flagrantes por parte de este Gobierno, se postula ahora como candidato a dirigir esta agencia. Un señor que ante la mentira, la manipulación, ni lo denunció ni dimitió. Un Fernando Simón que antes, durante y después de la pandemia solo fue un títere al servicio de Salvador Illa y de Pedro Sánchez, que el 31 de enero de 2020 nos decía que España no iba a tener algún caso más allá diagnosticado, que a mitad de febrero nos seguía diciendo que no había que alarmarse por el coronavirus, que ese mismo mes nos decía que no tenía sentido alguno que los ciudadanos sanos usaran mascarillas, criterio que luego cambió, quizás porque algunos socialistas vieron el negocio para hacerlas con las mismas, que mientras nos obligaban a cancelar algunos eventos, otros los mantenían, que mientras suspendían seminarios de los médicos y sus vacaciones, todo con la única justificación de mantener las manifestaciones del 8M, salían los ministros en tropel. Aún nos acordamos de la ministra Calvo diciendo: nos va la vida en ello, en acudir a la manifestación del 8M, que el propio Simón dijo que si su hijo le preguntaba, le diría que hiciera lo que quisiera. Un 8M donde vimos a ministros con guantes morados para no tocar nada. Un 8M donde vimos cómo se le decía a los ministros: nada de besos, que hay virus. Un 8M donde pillaron a Irene Montero en un off the record reconociendo que lo sabían. Convirtieron sus aquelarres feministas en auténticos infectódromos. Su marcha feminista, ese 8M, se convirtió en una marcha fúnebre. Lo sabían y callaron. Fernando Simón lo sabía y se calló. Un Fernando Simón que reconoció que nos encerraron porque no sabían qué hacer. Por eso cambiaban de opinión cada día, a cada hora. Nos decían que mascarillas no, y a los 4 días mascarillas sí. Un Fernando Simón que vio cómo a sus compañeros los dejaban sin medios y de protección, y que ante la infección de farmacéuticos y la muerte de alguno de ellos, su respuesta decía: eran riesgos de la profesión. Un señor que mientras nos recomendaba que no saliésemos de nuestras provincias, él se marchaba de vacaciones a Portugal, excusándose que pensaba que allí no le iban a reconocer. Y así, con todo, un señor al que la izquierda se apresuró en hacer una especie de semidios al que había que idolatrar, al que siempre han querido blanquear y que nunca ha venido a esta Cámara a rendir cuentas y contar la verdad de lo que pasó y dar cuenta de aquellas mentiras flagrantes que él mismo reconoció haber sido testigo. Eso es lo que nos hizo Fernando Simón, al que ahora quieren colocar al frente de esta agencia. Un chiringuito más, una agencia de colocación más. Politizan todo, hasta las muertes en las residencias. Hablan de 7.200 en Madrid, pero se olvidan de los casi 6.000 muertos en Cataluña, donde gobernaban sus socios de Esquerra. Y no se olviden que fue el mismísimo Pablo Iglesias, vicepresidente del anterior Gobierno, que salió diciendo que él se hacía cargo de las residencias. Pero más grave aún, hemos descubierto que el propio Salvador Illa en 2 documentos dijo y dio la orden de reagrupar los ancianos en residencia. Y como digo, así con todo. Esta agencia estatal nace sin poder decidir nada. Por eso sus socios separatistas
se la aprueban, porque saben que no tiene competencias ni poder de decisión por encima de los gobiernos autonómicos. Esta es la gestión de ustedes, es la gestión que vimos durante la pandemia, donde nos encerraron ilegalmente por un comité de expertos que no existía, donde sustituyeron la verdad por el relato, donde nos dijeron que salíamos más fuertes, y la realidad es que los que salieron más fuertes fueron ustedes y sus corruptelas. Hicieron la peor gestión posible, que dejó muerte y ruina, y que incluso cerraron esta Cámara y suspendieron cualquier tipo de control sobre ustedes. Todo para que los suyos se hincharan a cobrar comisiones. Y aquí no ha dimitido nadie. Los españoles con toque de queda y armengol de copas en un bar, y en lugar de dimitir, ahora la presidenta de estas Cortes Generales. Otra que decía no saber nada ni conocer a nadie de la trama de mascarillas y que la han pillado con el carrito del helado. Que mientras sanitarios sufrían sin apenas medios con bolsa de basura, muchos diputados socialistas de esta Cámara, con el Tito Bene al frente, se iban de prostitutas. Diputados que algunos siguen aquí sentados, escondidos, agachando la cabeza. Esta agencia no resolverá nada y, visto lo visto, solo servirá como un pago a los servicios prestados al doctor Fernando Simón, que por mucho que lo blanqueen, Fernando Simón mintió, manipuló y fue cómplice de los demanes de este Gobierno, y que traicionó a sus compañeros sanitarios. A Judas, por su traición, se le pagó con 30 monedas de plata. Al señor Simón, por su traición, se le va a pagar con esta agencia, y nosotros no vamos a ser cómplices.